análisis de estructuras, ya sean estas estructuras hiperestáticas, estructuras isostáticas, en fin, que es lo que estamos acostumbrados a ver hasta esta fecha, puro estructuras isostáticas. Entonces, vamos a seguir con algunos conceptos básicos. Por ejemplo, las hipótesis fundamentales que existen para el análisis estructural. ¿Cuál es el concepto de luz de cálculo? ¿Qué es una luz de cálculo? ¿Qué es un momento de inercia? Las condiciones de sustentación que tenemos en el análisis de estructuras. Dentro de las hipótesis fundamentales para un análisis estructural están que los materiales que constituyen los cuerpos isótropos, ¿qué significan isótropos? Que tenemos idénticas propiedades físico-mecánicas o de resistencia en todos los puntos de un cuerpo o en todos los puntos de un material. O sea, todos los cuerpos que constituyen un material son isótropos. Por ejemplo, el hormigón tiene las mismas propiedades físico-mecánicas y de resistencia en todos sus puntos. Un ladrillo de arcilla o cerámica, una lámina de caucho, también tiene las mismas resistencias. De madera, sus jaspes van en una dirección, no así en otra. Por lo tanto, no en todos los puntos de este material vamos a tener las mismas propiedades resistentes. Por ejemplo, los materiales que constituyen los cuerpos se consideran macizos, o sea, con una estructura continua y además homogéneo. Si vemos en la figura a la izquierda, el hormigón es homogéneo, es el mismo material en todos sus puntos, igual con el ladrillo, los ladrillos, ya sean cerámicas o adobitos, o ya sea con el caucho. No así con la madera, quiere decir sus idénticas propiedades físico-químicas en todos los puntos. En todos los materiales isotrópicos o isótropos se admiten la ley de Navier y Bernoulli. Tómenlo como una hipótesis muy importante. Se admite la ley de Navier-Bernoulli, que nos dice que toda sección transversal plana antes de la deformación sigue siendo plana después de la deformación, ya sea sección transversal o sección longitudinal. Si fueran diferentes la sección transversal y la sección longitudinal, ya no fuera un material isótropo. Entonces, en todos los materiales isótropos, todas las secciones planas antes de la deformación siguen siendo planas después de la deformación. ¿Qué pasa con las luces de cálculo? ¿Cuál es la definición de luces de cálculo? Se considera como luz de cálculo de las piezas la distancia entre ejes de apoyo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una columna, puede ser de mampostería o de ladrillo. En los extremos tenemos una vigueta. Intermedio, en el intermedio tenemos 3 puntales. También a esos puntales se les llama alzaprima. Hay algunos países que se llama alzaprima, cada uno de estos apuntalados. Entonces, de eje a eje, vamos a tener las luces de cálculo, no solamente de los apuntalados, también luz de cálculo se le llama a la distancia que hay entre eje y eje de columnas. También esa puede ser una luz de cálculo. Para toda estructura, para todo tipo de estructura, existen sus diferentes tipos de análisis. El análisis global de una estructura
puede llevarse a cabo de acuerdo a las siguientes metodologías: análisis lineal, análisis no lineal, análisis lineal con redistribución limitada y análisis plástico. ¿Qué significa esto? Si estamos trabajando, por ejemplo, con hormigón armado, nosotros dentro de lo que es el trabajo con hormigón armado, vamos a tener una curva tensión de formación del hormigón y vamos a tener una curva tensión de formación del acero. Entonces, de acuerdo a ese análisis, toda la parte que está en línea recta, toda la parte que está en línea recta, se le llama análisis lineal, en la cual las tensiones son compatibles a las deformaciones. Por eso forman una línea recta. Toda la parte que tiene la curvatura es el análisis no lineal. Dentro de estos dos análisis, lineal y no lineal, existen los análisis con redistribución limitada, ya sea de las tensiones o las deformaciones, y el análisis plástico es aquel en el que el elemento puede deformarse, pero no vuelve, una vez retirada la carga, a su estado original. En función a esto, es que se trabaja bastante con la compatibilidad de deformación que hay entre el hormigón y el acero. Entonces, si yo tengo un elemento estructural que tiene hormigón y le aplico a este hormigón fuerzas o tensiones internas de tracción, el hormigón por sí solo no va a aguantar y se me va a deformar hasta un punto hasta que el hormigón se me rompa. Si yo, para evitar esa situación, a ese hormigón lo refuerzo con fierro, entonces igual le aplico tensiones de tracción. Igual ese fierro se me va a deformar, pero va a ayudar al hormigón a que resista más. Entonces, el análisis estructural de hormigón armado, por ejemplo, consiste en equilibrar la deformación del hormigón con la deformación del acero para evitar que salgan fisuras dentro, en lo posible dentro del análisis lineal. Existe otro concepto muy importante que es el momento de inercia. Vamos a ver este concepto primero dividiéndolo en otros subconceptos, conceptos que ya conocemos. Primero veamos el concepto de inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la propiedad de la materia o la propiedad de cualquier material de resistir cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o velocidad. Por ejemplo, aquí a la derecha ven esta escobita. Si yo sobre este eje le aplico una fuerza en cualquiera de los extremos, va a tener este movimiento rotacional. Ese movimiento rotacional. ¿No es cierto? Si yo le aplico una fuerza en cualquiera de los extremos del escobillón, va a tener este movimiento rotacional, tal y como lo vemos arriba. Entonces, ¿qué me dice la inercia?
es la propiedad de la materia de resistir a cualquier movimiento, a cualquier cambio en su movimiento. Si yo le aplico una fuerza acá, esto va a tender a girar de esta manera. Y si yo lo dejo así, entonces eso va a tender a girar, a girar, a girar. Y ninguna fuerza se va a oponer a que eso gire en este mismo sentido, sino que eso va a tender a seguir girando hasta que su inercia lo permita. Lo mismo que si yo aplico una carga acá, una carga Q, eso va a tender a girar de esta manera y nada va a cambiar ese movimiento, eso va a tender a girar en ese sentido hasta que su inercia lo permita. Entonces, podemos decir o podemos concluir que la inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento en que se encuentran. Lo mismo, si yo aplico una fuerza acá en este extremo o aplico una fuerza acá en este otro extremo, ese cuerpo va a tender a moverse hasta que su inercia lo permita en esa misma dirección. Esta propiedad se describe claramente en la primera ley de Newton del movimiento, que nos dice, un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar moviéndose en línea recta a no ser que actúe sobre ello una fuerza externa. Vuelvo a explicar el concepto que estábamos viendo hace rato. Si yo aquí aplico una carga, eso va a girar de esta manera hasta que la inercia de su cuerpo lo permita. Si yo a este cuerpo le aplico una carga acá, en ese sentido, ese cuerpo va a girar en este sentido y no va a parar de girar hasta que su inercia o la inercia del mismo cuerpo lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la incapacidad que tiene un cuerpo de modificar por sí mismo el estado de reposo o el estado de movimiento en que se encuentran. En función a eso, vamos a calcular o vamos a ver qué significa el concepto de momento. Momento es la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a un eje. Por ejemplo, acá, lo que les decía hace un momento atrás. Si yo aplico una carga en este sentido, eso va a tener esta fuerza por esta distancia, va a tener este movimiento de giro, ese momento. Si yo aplico una carga en la punta de la escoba aquí, voy a tener esa fuerza por esa distancia, por esta distancia. Entonces eso me va a ocasionar este momento de acá. ¿Se entiende? Entonces, momento es el resultado que hay de una fuerza por una distancia. Y la inercia es la incapacidad que tiene un cuerpo o un material de mantenerse en reposo o en movimiento sin que nada le afecte o sin que haya alguna fuerza de por medio. El momento es constante y se puede tomar en cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado. El momento, si yo aplico una fuerza aquí en este extremo, el momento va a ser lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Este momento se va a repetir en todo este eje. Lo mismo acá, si yo aplico una fuerza aquí, 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 lo único que va a hacer disminuir es la distancia en ese plano. Teniendo estas dos definiciones, podemos dar una definición más clara de lo que significa el momento de inercia. También se lo llama momento de segundo orden o segundo momento de área
segundo momento de inercia o momento de inercia de área. Por favor, memorizarse estos tres nombres que es pregunta de examen. ¿Cuáles son o cómo se los conoce también al momento de inercia? Ahí lo tienen. Hay algunas aplicaciones, algunos software que lo llaman segundo momento de área. Hay otros que lo llaman segundo momento de inercia y hay otro software que lo llaman momento de inercia de área. Entonces ya saben, cuando escuchen cualquiera de esos tres, ya saben que estamos hablando siempre del momento de inercia. Resumiendo, entonces, el momento de inercia, en función a los dos conceptos que vimos anteriormente, es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales, que tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtienen al multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de la distancia al eje. En otras palabras, el momento nos indica a nosotros la resistencia que tiene un cuerpo respecto a un eje de resistencia al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el momento de inercia implica la resistencia al giro o al desplazamiento rotacional que vaya a tener cualquier elemento respecto de un eje. Ustedes han visto bastante el teorema de Steiner. Y si en el teorema de Steiner yo tengo un eje de coordenadas, y en el teorema de Steiner, por ejemplo, yo tengo este cuadrado y tengo este rombo en una sola figura, entonces me piden conocer el momento de inercia respecto al eje principal, respecto al eje 0, 0. Entonces, cada uno de estos cuerpos tienen su respectivo eje o su respectivo momento de inercia respecto de su centro de gravedad o respecto de un eje dado cualquiera. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa el momento de inercia? Es trasladar el eje del centro de gravedad a trasladar al origen de nosotros, del eje que nosotros consigamos. Eso implica que debe haber al trasladar eso, o estamos viendo el movimiento que va a tener un cuerpo o unos cuerpos independientes respecto a un eje de coordenadas, al origen de un eje de coordenadas. Y por lo tanto, eso me va a representar la resistencia que va a tener todo este cuerpo al movimiento o al desplazamiento de su eje a este origen de acá. Generalmente viene en metros a la cuarta o centímetros a la cuarta. Estamos hablando de la inercia. Esto de acá alguien me dijo, alguna vez me preguntó, ingeniero, pero no entiendo. Si nosotros solamente tenemos en teoría, por ejemplo, centímetro es longitud. Centímetros al cuadrado es área. Y centímetros al cubo es volumen. ¿Qué rayos representa centímetros a la cuarta? Bien, le respondo, centímetros a la cuarta nos indica directamente lo que es una inercia. Al hablar de unidades a la cuarta, estamos hablando netamente de inercia y me implica el valor de resistencia al movimiento junto con el diagrama de momento, o sea, el momento de inercia, me implica
la resistencia que hay a la deformación de un cuerpo que tiene, qué sé yo, 2000 centímetros a la cuarta, 2000 centímetros a la cuarta, tiene mayor momento de inercia que un cuerpo que tiene 500 centímetros a la cuarta. ¿Qué quiero decir con este valor? Que este que tiene mayor momento de inercia me resiste mayor, su momento de inercia va a ser mayor, por lo tanto va a tener una mejor resistencia al movimiento, una mejor resistencia a deformarse. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que cuando nosotros construimos, siempre construimos las vigas de esa manera. Acuérdense ustedes de isostática o resistencia de materiales. Esta viga rectangular y parada de esa manera tiene mayor momento de inercia que esa viga de ahí. ¿No es cierto? Es como cuando tenemos una regla. Si nosotros tenemos una regla y la regla la tenemos de esa manera y queremos deformarla, y si le aplicamos si le aplicamos una fuerza en ese sentido, se va a deformar menos que si la regla la tenemos así. Si a esa regla nosotros le aplicamos esta misma fuerza, ahí, pues esta regla se me va a deformar, esta se me va a deformar menos que esta regla que tenemos acá. ¿Se entiende? Entonces, respecto a eso que les estoy diciendo, esta regla con esta sección así vertical va a tener mayor momento de inercia, por lo tanto va a tener menor deformación. Esta regla que tenemos que está echada va a tener mayor momento de inercia, por lo tanto, perdón, menor momento de inercia, por lo tanto va a tener mayor deformación. Entonces se deben trabajar, si ustedes comparan entre una viga rectangular y un círculo, la viga rectangular va a tener mayor momento de inercia que el círculo. Por eso es que en las construcciones se trabajan más las vigas rectangulares, las vigas de esta forma. ¿Se entiende? ¿Alguien que no entienda ese concepto? Bien. Ahí está las diferentes figuras que hay. El momento de inercia refleja la distribución de la masa de un cuerpo o de un sistema de partículas respecto a un eje de giro. Por ejemplo, ahí tenemos esta planillita. ¿Existen más figuras? Sí. Se van a dar cuenta que en esa figura rectangular el momento de inercia en cualquiera de los ejes es mayor que el de un triángulo y que el de una circunferencia o el de un círculo. Por eso es que en las construcciones se utiliza más la figura geométrica de un rectángulo o de un cuadrado inclusive. El momento de inercia de un cuerpo depende de su forma, más bien de la distribución de su masa y de la posición del eje de rotación. Se van a dar cuenta también que cuando tengo un eje de coordenadas, un eje cartesiano, y yo calculo su momento de inercia en respecto a este eje de acá, de cualquier figura, por ejemplo, un rectángulo, vamos a ver que
va a tener menor momento de inercia en este punto que respecto de su propio eje. Eso quiere decir que el momento de inercia siempre en el eje de la figura que estemos trabajando va a ser el más óptimo cuando se habla de construcción, de ejecución de obra. Un mismo objeto puede tener distintos momentos de inercia dependiendo de dónde se considere el eje de rotación. Ya les acabo de explicar, puede ser vertical o horizontal. Las vigas planas pueden ser, por ejemplo. Mientras la masa está más alejada del eje de rotación, mayor es el momento de inercia, lo que les decía hace un momento atrás. Si yo tengo el eje en ese sentido y tengo aquí mi cuerpo, el eje, si yo calculo el momento de inercia en este eje de acá, va a ser mayor que el que yo tenga en este eje de acá. Mi momento de inercia en el centro y el momento de inercia respecto a un eje cualquiera. El momento de inercia tiene unidades, centímetro a la cuarta, metro a la cuarta, pulgadas a la cuarta. No es que haya una cuarta dimensión, sino que es como una nomenclatura que se le da al momento de inercia. Condiciones de sustentación. Para que una estructura pueda considerarse como tal, debe estar en equilibrio bajo la acción de todas las fuerzas que actúan sobre ella, entre las que se excluyen tanto las acciones exteriores conocidas como las reacciones desconocidas en los puntos de sustentación. Quiere decir que si nosotros tenemos en este caso un pórtico isostático, las condiciones de sustentación me van a definir las reacciones que vaya a tener el elemento o el pórtico o la estructura en su conjunto. En el equilibrio de la estructura juega un papel fundamental la forma en que la estructura se encuentra sustentada o anclada en el suelo, que se efectúa habitualmente a través de uno o varios puntos de apoyo. Cada uno de estos puntos de apoyo introduce una o varias restricciones al movimiento de la estructura. Por ejemplo, el apoyo fijo me restringe un movimiento vertical y un movimiento horizontal. El apoyo móvil me restringe un apoyo vertical. Por lo tanto, en esos puntos, como hay restricción de movimiento, se generan automáticamente las reacciones que nosotros vamos a tener. Como cada apoyo define la forma en que la estructura pueda deformarse en el punto y la dirección donde está aplicada o donde está anclada, aparece una fuerza o momento desconocido en la dirección denominada fuerza o momento de reacción, o lo que comúnmente llamamos reacciones de acuerdo a las fuerzas que hay. Estas reacciones es una fuerza que la sustentación debe hacer para que satisfaga la condición de ligadura o de empotramiento en el suelo. Estas condiciones de sustentación o anclajes en el suelo son los que ya conocemos nosotros desde isostática 1, fijo, móvil, empotrado y el apoyo elástico. El apoyo, en otras palabras, es la representación del número de reacciones necesarias en el punto donde se encuentra anclada la estructura para establecer un diagrama de cuerpo libre en la misma estructura. O sea, estamos definiendo el concepto de apoyo. Es la representación gráfica del número de reacciones en el punto donde se encuentra anclada la estructura para establecer un diagrama de cuerpo libre en esta. Por favor,
Sáquenle foto a la siguiente diapositiva porque es un práctico de investigación. Investigar los siguientes conceptos: análisis de cálculo lineal de estructura, análisis de cálculo no lineal de estructura, análisis de cálculo lineal con redistribución limitada y plástico. Existe el libro Hormigón Armado de Jiménez Montoya, ahí van a encontrar algo de lo que es el cálculo lineal y cálculo no lineal, y también pueden sacar conceptos del Internet. Todo el mundo tiene acceso al Internet. ¿Alguna pregunta? ¿Solo son conceptos, ingeniero, o un desplazamiento más o menos de cada uno de ellos? ¿Perdón? Solo son